Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso. Rodrigo, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, hay tantos temas para hablar, pero lógicamente que por estas horas, con el sector docente, ustedes tienen una silla sentado en esta comisión parlamentaria, pero mixta también, porque hay parte del Ejecutivo, están los gremios, por el tema de la caja de jubilaciones de la provincia. Una comisión que primariamente se decía que iba a ser un proyecto, iba a elaborar un proyecto de ley, pero finalmente va a ser una comisión informativa. Vos estuviste, participaste en el inicio, han tenido otras reuniones más. Sí. ¿Qué va a pasar con el tema? ¿Y cuál es la situación de la caja? Porque hay mucha gente que mira a los docentes y dice, se jubilan muy temprano, son muchos, porque es cierto que dentro de los empleados públicos es la categoría más numerosa. Claro. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo ante el temor lógico que haya un proyecto de ley modificando la situación actual. Bien, nosotros, a ver, primero tenemos una posición. Nosotros sostenemos que no hay que modificar el régimen jubilatorio. Esta es la primera posición, por eso nosotros participamos en la comisión y el primer día dejamos en claro cuáles son los objetivos de esa comisión. Si los objetivos eran redactar un informe de sustentabilidad, nosotros vamos a dar todas las discusiones que sean necesarias. Ahora, si el objetivo es redactar una reforma al sistema jubilatorio, nosotros nos íbamos a retirar porque nosotros entendemos que no hay que reformar el sistema jubilatorio, porque se está poniendo una situación que es el supuesto déficit de la caja de jubilaciones, ¿no? Que me parece que hay algunos datos interesantes para poder hablar sobre eso. ¿Pero por qué decís supuesto déficit? Hay déficit, la nación no paga de más y esa plata tiene que poner la provincia. Claro, pero hay que ver si nosotros lo entendemos como un déficit o como una inversión que tiene que hacer la provincia. La caja de jubilaciones tiene un régimen que es solidario, de reparto y estatal. Sí. O sea, que lo que tiene que poner la provincia, desde nuestro punto de vista, no es un gasto, no es un déficit, es una inversión para poder mejorar la jubilación de miles y miles de santafesinos. Provengo de un sector donde defendemos la escuela pública. Entonces decimos, el Estado tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda y también de la jubilación. La ley actual de jubilaciones así lo establece, de que el régimen es estatal, o sea, de que el Estado tiene que invertir para que las jubilaciones sean jubilaciones dignas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que lo que recauda por aportes personales o aportes patronales no alcanza para pagar todas las jubilaciones. Sí. Entonces, ahí la discusión es qué está pasando con ese dinero que se tiene que incorporar. Gran parte de ese dinero tiene que ver con lo que debe enviar el gobierno nacional y no está enviando. Y que el gobierno de la provincia, desde nuestro punto de vista, es muy complaciente con el gobierno nacional. Con mucha firmeza tiene que ir y reclamar lo que sería más del 70% de ese déficit que ellos dicen que tiene la caja de jubilaciones. O sea, el primer dato es que el gobierno provincial tiene que exigir que la nación envíe los fondos. Bueno, Córdoba afuera tiene varias presentaciones hechas ante la Corte Nacional, porque, a ver, la nación no le debe solamente a Santa Fe, le debe a Entre Ríos, le debe a Córdoba, le debe a la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que no transfirieron la caja. Ahora, lo primero que se dice es, esto va a terminar en que los trabajadores van a tener que aportar más o van a aumentar el porcentaje de lo que hoy le descuentan en los saberes. ¿Y por qué? Esa es la discusión. Si yo tengo un supuesto déficit en donde gran parte de ese déficit tiene que venir con los recursos del Estado Nacional, que por ley lo tiene que enviar. Sí. Otra de las cuestiones que me parece que hay que analizar es de que hay sectores de la administración pública en donde el gobierno de la provincia tiene que blanquear los salarios. No lo digo por mi sector, donde mayoritariamente nuestros ítems son remunerativos, pero hay otros sectores donde la mayoría de los ítems son no remunerativos. Entonces, hay que blanquear salarios. Por ejemplo, en el tema de salud tenemos además muchísima gente, médicos contratados como monotributistas. Exactamente. Entonces, ahí me parece que hay un segundo eje de discusión. Un tercer eje de discusión. Vamos a algunos números. Y me parece que cuando veamos algunos números, empezamos a entender las definiciones políticas que el gobierno quiere tomar, que en vez de reclamarle a la nación, quiere ajustar a los trabajadores. Algunos números.
tomo en cuenta el presupuesto 2024 Sí. y tomo en cuenta el déficit que calcula el gobierno de la provincia en la caja de jubilaciones. ¿Qué porcentaje del presupuesto es? El 3,5%. 3,5% del presupuesto, sin tener en cuenta lo que tiene que enviar el gobierno nacional. Entonces la pregunta, Darío, ¿es cierto que la caja se va a fundir? ¿Que esto va a explotar por los aires? ¿Que la situación es terminal? No, no es así. Te voy a dar otro dato. Cuando uno compara el déficit nominal y lo relaciona con la inflación de cada año, o sea, yo voy a sacar el déficit real, las mismas autoridades de la Caja de Jubilaciones en la última reunión de esta comisión admitieron que en los últimos 2 años el déficit está bajando. Bueno, así que ojo con eso, ¿no? De que el problema es el déficit. Para mí hay una definición política del gobierno de la provincia que es la de ajustar a los trabajadores en vez de reclamar a donde hay que reclamar. La semana pasada el diputado Walter Agosto, que fue ministro en la gestión anterior, él habló justamente de eso, dijo que no era el peor momento de la caja ahora, sino que fue años anteriores. Por supuesto. Habló también, lo comparó con los valores de los años anteriores. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? Porque siempre se dice, los docentes se jubilan temprano. Ya a los 57 años se pueden jubilar en Santa Fe, cuando el resto se jubila a los 65, supuestamente. Sí. Y entonces eso ayuda o no colabora con que sea sustentable la caja. ¿Qué tenés para decir vos sobre eso? Bueno, sobre eso. En primer lugar, que cuando uno habla de la jubilación, hay sectores en donde, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realizan, tienen regímenes específicos, sí, ¿no? La policía tiene uno. Por ejemplo. Los docentes tenemos otro, que esto está bueno aclarar, que no es ni un invento ni de ANSAFE, ni de los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, ni es un invento de la provincia de Santa Fe. Nacionalmente hay una ley que establece que un docente, una mujer con 57 años y un varón con 60, con 30 años de aporte como docente, se pueda jubilar. ¿Cuál es la edad promedio de jubilación de un docente? Entre 58 y 61 años, con más de 30 años de aporte. O sea que no es que los docentes no aportamos y nos vamos más jóvenes. No, los docentes aportamos. Tenemos un régimen específico y damos superávit en la caja de jubilaciones. Bueno, ese es uno de los datos que no se dice, porque siempre se le pega a los docentes por ese lado de la edad jubilatoria, pero no se habla de cuánto aportan los docentes para la caja. Pero por supuesto, y aportamos mucho, porque ningún docente se jubila con 30 años de antigüedad. Todos superamos los 30 años de antigüedad, pero no solamente eso. Yo creo que también ahí el debate, Darío, sería muy importante enfocarlo, no solamente en el tema específico de la jubilación. Has visto que el gobierno provincial mucho habla de la calidad educativa, ¿no? Sí. Y hace todo lo contrario, porque nos paga malos salarios, nos pone el presentismo. Y ahora yo pregunto, ¿está bien que un docente con 60, 62, 65, 68 años esté frente a una sala de nivel inicial? ¿Esté frente a un grupo de alumnos de primero, de segundo, de tercer grado? ¿Está bien eso? No, naturalmente que no, ¿no? El desgaste que tiene un docente con chicos tan pequeños. Entonces me parece que eso también tiene que formar parte del debate, ¿no? Eso también tiene que formar, porque si no vamos a tener una mirada puramente economicista y vamos perdiendo de base la importancia que tiene el trabajador y la trabajadora de la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vemos claramente de que el déficit de la caja es un déficit momentáneo, vemos claramente de que hay un régimen específico docente, que los docentes somos superavitarios en la caja de jubilaciones y que no hay ningún motivo para modificar este régimen jubilatorio. Lo que hay que hacer, el gobierno de la provincia tiene que encarar fuertemente un reclamo ante el gobierno nacional. Los trabajadores los vamos a acompañar. El sector docente, particularmente nuestro sector, ANSAFE,
junto con la CETERA, llevamos adelante 3 paros nacionales. Los paros nacionales fueron para exigir la transferencia del incentivo docente, claro, de los fondos para refuerzo nutricional, para los programas educativos y las transferencias para las cajas de jubilaciones. Así que el gobierno de la provincia, en vez de ajustar a los trabajadores, tiene que reclamar, y los trabajadores vamos a exigirle junto con el gobierno provincial a la nación que envíe los fondos que corresponden. Rodrigo, vos no podés desconocer que hay muchos comentarios en torno a cuáles podrían ser algunas de las cosas que intentaría modificar el gobierno provincial mediante un proyecto de ley que ingresaría en agosto para su tratamiento seguramente en septiembre. Y se habla de aumentar el aporte de los trabajadores. ¿Cuánto descuentan hoy por recibo de sueldo a un docente? El 14,5% de las sumas remunerativas. Claro. Que hay que decir de que el aporte jubilatorio, que era del 11%, pasó al 14,5% con la emergencia de la década del 90. O sea de que todos aportamos, y aportamos mucho, ¿no?, en un sueldo de un trabajador de la educación, donde mayoritariamente son sumas remunerativas, es un aporte importante. Entonces, por eso es muy interesante esta discusión, ¿no? ¿Qué implicaría subir el aporte personal? Implicaría claramente una nueva rebaja salarial. Ah, claro, si le suben arriba de 14,5, naturalmente, Y ¿no? nuevamente vamos a tener una rebaja salarial. 70% de inflación en los primeros 5 meses del año, 32% de aumento salarial. Ya hay una rebaja. Sí. El gobierno está aplicando una rebaja salarial y ahora va a seguir rebajando el salario con más aportes. ¿Es necesario lo que está haciendo el gobierno? ¿El gobierno qué necesita? ¿Más recursos? El gobierno tiene recursos. Si necesita más recursos, ¿a quién vamos a tocar? Vamos a tocar a las trabajadoras, a los trabajadores, que son los que vienen perdiendo, o por qué no tocamos, aunque sea por única vez, a los grandes grupos económicos que son los verdaderos ganadores de este modelo económico que se está llevando adelante en el país? Que en muchos casos Santa Fe tienen exenciones impositivas. También me refiero al polo agropecuario ahí exactamente, en Gran agroindustrial. Rosario, industrial. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces ahí la pregunta sería, si yo tengo mayoría prácticamente automática en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿por qué en vez de aplicar una reforma para embromar a los trabajadores, no aplico una reforma tributaria donde por única vez puedan aportar estos grandes grupos económicos? Bueno, entonces me parece que esas son las definiciones que tiene que tomar el gobierno provincial, que nosotros entendemos que está tomando un camino totalmente equivocado y muy preocupado, porque está tomando un camino que lo aleja de su contrato electoral. Porque el contrato electoral del gobierno provincial hacia el sector docente fue claramente que iba a respetar la paritaria, y todavía nos está debiendo el 22,4% de la paritaria 2023 correspondiente al mes de enero. Sí, Bulbullón había dicho que de piso era la cláusula gatillo, actualización. Bueno, eso es otra, la cláusula gatillo. Si querés vuelvo a repetir los números. 70% de inflación, 32% de aumento salarial. Entonces, hay rebaja, me parece que el gobierno no está cumpliendo con el contrato electoral y es más, está tomando políticas que van no solamente a contramano de los derechos de los trabajadores, sino que afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me queda una pregunta más, y está relacionado, primero dijimos que se habla de aumentar el aporte de los trabajadores, la otra es modificar la edad jubilatoria. ¿Cuál es la postura de ustedes? No, nosotros decimos, tenemos un trabajo específico, los docentes nos jubilamos, las mujeres con 57 años y 60 el varón, como mínimo con 30 años de aporte, y nos parece que es la edad adecuada para poder desarrollar el trabajo que nosotros desarrollamos. Yo vuelvo a repetir, porque en la provincia de Santa Fe esto sucedió. Entre 1995 y 2005, la modificación jubilatoria a través de la ley 11.373 obligó que los docentes con 65, 66, 68 años estén dando clase. Y eso está mal. Eso atenta contra la calidad de los aprendizajes.
atenta contra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros decimos, hay un régimen específico que hay que mantenerlo. Nosotros diferimos con que la caja va a explotar, de que la situación es terminal. Nosotros diferimos de ese análisis, sostenemos claramente que la caja de jubilaciones tiene que mantenerse en la provincia, tiene que ser con este régimen solidario de reparto, pero también estatal, que el Estado tiene que hacerse cargo de mantener las jubilaciones y jubilaciones dignas para todos los santafesinos. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Gracias.